Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y estoy muy contento de saludar a la distancia a una amiga muy querida, Laura Romero. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para mí, buenas tardes para ti. Estoy súper bien aquí con un gusto de poder participar contigo en este proyecto. Te agradezco de verdad muchísimo el tiempo, la disposición y demás. Comentas en el saludo en la tarde, la noche, prácticamente madrugada para ti, ¿no? Sí, ahorita son las 12 de la noche, pero bueno, Ajá. Sí, muchas, hay muchas 8 horas gracias. de diferencia, sí. Que normalmente Madrid suele ser una ciudad que vive mucho de noche. No sé si sea el caso de ustedes como familia, pero las 12 de la noche suele ser temprano todavía para algunos, ¿no? En mis primeros años aquí tal vez era temprano, pero ahora ya desde que soy mamá no, o sea, ya me duermo más pronto. Ajá. Oye, Cambia la vida. sí, total, me imagino. Ya platicaremos de eso, de la maternidad, del trabajo, de la vida en Madrid, a diferencia de la vida en Saltillo. Laura, tú eres mexicana y española, tienes pasaporte mexicano y español desde niña, ¿no? Sí, desde que por nacimiento tengo nacionalidad española porque mi mamá es española Eso. y nacionalidad mexicana porque nací en México y porque mi papá era mexicano. Ajá. Bien, en ese contexto, ¿estudiaste tu educación básica? Corrígeme si estoy equivocado, primaria, secundaria, prepa, bueno, media superior, es decir, la prepa y superior también, la licenciatura, la estudiaste acá en Saltillo. ¿Estuviste trabajando en la industria acá en Saltillo un tiempo y luego te Correcto. fuiste a Madrid y desde entonces has de repente visitado Saltillo y demás, pero prácticamente estás allá desde hace cuánto tiempo? Pues este año, en septiembre, cumplo exactamente 10 años, así es que ya bastante, sí. 10 años ya en Madrid. ¿Cómo ha sido, antes de irnos a la situación como laboral y de la vida cotidiana en Madrid, pero cómo ha sido vivir con dos nacionalidades? ¿Cómo fue esa niña, esa adolescente, esa adulta de soy mexicana, soy española, soy las dos, no soy ninguna? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido, mejor Pues dicho? a ver, yo creo que es algo bastante enriquecedor porque al final no de, bueno, cualquier persona que su papá es de un lado y su mamá de otro, eh, tiene acceso a dos culturas totalmente diferentes, ¿no? Incluso aunque sean de la misma ciudad, pues la educación que tienen en una casa cuando se junta una pareja, pues ya es diferente a la que va a haber en otra casa, ¿no? Pero bueno, creo que cuando es de un país diferente, las diferencias todavía se notan más, sobre todo en los tiempos, igual y ahorita no se nota tantísimo, pero en los tiempos en los que, pues hace 35 años, imagínate, no había internet, mi mamá no podía hablar con sus papás todos los días porque las llamadas eran muy caras, entonces yo Claro. me acuerdo de 15 minutos con el reloj en mano cada 15 días para saludar a su familia, ¿no? Entonces, y bueno, pues solamente teníamos como la oportunidad de venir una vez al año a visitar a su familia. Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto sí era muy retador, mucho más retador de lo que es ahorita. Ahorita, pues tú puedes estar allá y yo aquí y nos vemos hasta por videollamada, ven crecer a tus hijos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hace 20 años, o sea, antes de que empezó Skype, pues yo creo que era mucho más complicado. De hecho, como anécdota, mi papá era una persona que le encantaban como las nuevas tecnologías y siempre estaba súper al día y fue de las primeras personas que tuvo una cuenta de Skype porque se lo consiguió a mi mamá en plan de, mira, ya vas a poder hablar más con tu familia. Y recuerdo incluso o sea, mi familia de acá era como, ay, no, ¿qué es eso? ¿Para qué vamos a usar eso? No hace falta. Entonces, digo, mi papá era una persona que le encantaba mucho las tecnologías, pero, pero sí, pues de ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues desde la experiencia también, pues cuando yo era chiquita no era tan común viajar, entonces pues sí sorprendía un poco de, ay, pues esta niña se va todos los días, o sea, todos los años en el verano a otro país, a España, entonces era como algo desconocido. Pero bueno, yo creo que al final me quedo con que ha sido una experiencia muy enriquecedora.
pertenecer a estos dos países. Y bueno, pues la vida me ha traído a vivir aquí esta nueva etapa de mi vida. Y bueno, actualmente estoy muy contenta. Ajá. Muchas gracias, Laura. Quiero comentar que esta entrevista se enmarca en una serie de entrevistas de todo julio, en donde estamos cumpliendo en Saltillo 448 años. Y en este marco de la celebración del 448 aniversario de la ciudad, es que estamos entrevistando a saltillenses o personas que se formaron en Saltillo y que están radicando por alguna u otra razón en otro país. De esta serie eres la única persona que tiene la nacionalidad desde siempre. O ambas nacionalidades, ¿no? Tanto la mexicana Ok, como la española, y que ha estado en estos dos espacios. Hay algo que me llama mucho la atención, Laura, y es que para los saltillenses, los coahuilenses y los mexicanos, pero particularmente los saltillenses, tenemos la sensación de que todo lo que sea de afuera es mucho mejor. Y entonces, Madrid será mucho mejor que Saltillo, y sí, claro, en muchísimas cosas seguro que lo es. Alguna no, no sé, ya nos platicarás, pero la pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué Madrid y no Saltillo? Y la pongo en este marco porque quizá podamos desmitificar un poco esta idea de que, pues porque si había la posibilidad de Madrid, pues ¿por qué no irse? ¿Y para qué quedarse en Saltillo y demás? Pero bueno, ¿por voy qué a hacer un Menelao? apunte, pero Ajá. como dijo Catón, Saltillo es otra cosa, Ajá. toda la publicidad. Eh, a ver, yo creo que el tema de Madrid fue algo un poco azaroso, no diría ni siquiera que fue una elección personal. Yo antes o sea, de venirme a España, me había ido un año a estudiar a Vancouver Ujú. cuando terminé la carrera y la verdad es que ese año lo recuerdo como de los mejores de mi vida, fue increíble. Tuve la experiencia de conocer un montón de gente de todas partes del mundo, pero también a muchos mexicanos de Zacatecas, de Ciudad de México, de Colima. Y la verdad es que, bueno, después de ese año mi idea era regresar a Saltillo a trabajar, pero siempre tenía la idea de irme a otro lado a estudiar una maestría, ¿no? Y por azares del destino, que yo creo que querían que me quedara en España, apliqué a muchísimas universidades en toda Europa, o sea, no nada más en España, y solo me aceptaron en todas las de España. O sea, en todas las que apliqué en España me aceptaron, pero en Bélgica me acuerdo que el PDF no era compatible de admisiones, no era compatible con el de mi computadora de ese entonces. O sea, fueron como una serie Ajá. de en otra, la traducción de mi título no valía para Suecia con la empresa con lo que lo había hecho, entonces se me pasó el plazo. En fin, fueron como una serie de historias, o sea, de acontecimientos que fueron sucediendo, que tampoco fueron así como, pues estoy escogiendo un lugar como tal, ¿no? Después de El esto, bueno, universo lo escogió por ti, ¿no? El destino decía, tiene que ser España. un poco, o sea, yo eso sí que creo que fue bastante así. Y bueno, luego la verdad es que viendo los temarios de las maestrías que había aplicado y ya haciendo un análisis más profundo, pues me interesaba más el plan de estudios que tenía la Complutense en el máster de comunicación que estudié, ¿no? Entonces fue como, bueno, pues no pasa nada, me voy a Madrid, estudio la maestría y me regreso. Creo Me que regreso a Saltillo. sí, sí, mi idea siempre era regresarme a Saltillo, o sea, la verdad es que no es porque esté en este programa y no es porque me vayan a escuchar muchos saltillenses, pero de verdad, bueno, de hecho, yo soy la única saltillense de mi familia, pero sí, mi idea original no era quedarme por acá, pero pues prácticamente desde el día cero que aterricé en Madrid, mi ahora marido, empezamos a ser novios y pues ya como que una cosa llevó a la otra y pues bueno, al final también la familia prima más y la situación o sea, personal y profesional de él pues no nos permitía movernos tampoco para Saltillo y Ujú. yo al final pues como ya había estudiado aquí decidí quedarme también a estudiar el doctorado y pues aquí estamos, pero
ha sido más azar que realmente buscar, quiero vivir en Madrid. ¿Qué tiene Madrid que no tenga Saltillo y qué tiene Saltillo que no tenga Madrid? Digo, nos podemos llevar aquí una serie de programas para hablarlos, pero a resumidas cuentas. Es una pregunta compleja. A ver, pues obviamente Madrid es una ciudad muchísimo más antigua, con muchísima más historia, está llena de museos, está llena de actividades, tiene muchísima más población. Como comentabas hace rato, pues Madrid es una ciudad que no duerme de noche, entonces pues si tú quieres fiesta en Madrid, puedes salir ahorita y terminando esta reunión y me puedo ir de fiesta, cosa que, bueno, sobre todo las últimas veces que he ido en Saltillo, pues ya me he dado cuenta que no, que a las 11, 12, 1 ya la gente se está yendo a sus casas. Eh, bueno, obviamente oferta de museos tiene infinidad, teatros, hay un montón de obras. No sé, Madrid tiene una gran variedad de cosas que puedes hacer. Como lado negativo, pues no deja de ser una ciudad que es más grande, más complicada de moverte. Es verdad que tiene transporte público, que funciona bastante bien, pero al final para el día a día no es una realidad y no lo puedes utilizar tan fácilmente. Bueno, dependiendo, yo por ejemplo vivo en Madrid y trabajo en un lugar que se llama Villaviciosa de Odón, que si quisiera utilizar el transporte público haría hora y media para ir y hora y media para volver. Mm, entiendo que hay gente que lo hace y lo respeto, pero bueno, pues también si tienes hijos y otros compromisos, pues tampoco puedes estar perdiendo 3 horas de tu día, ¿no? Yo afortunadamente trabajo desde casa 4 días en semana y voy a la oficina solamente un día, entonces, bueno, se me puede acomodar bastante bien. Tengo la suerte de poder ir en coche, pero aún así hago 40 minutos. Y bueno, en ese sentido y comparando, pues es más difícil como hacer ese vínculo con las personas, porque por ejemplo yo me llevo súper bien con la gente de mi trabajo, pero claro, pues uno vive en Móstoles, otro vive en Villaviciosa de Odón, otro vive en Madrid, pero en la otra punta. Entonces, pues al Que final es es muy como decir, difícil. perdón, Laura, traduciendo es uno vive en Ramos, el otro en Arteaga, el otro en el sur de Saltillo, el otro al oriente de Saltillo, y, digamos, Sí, pero incluso pues guardando es una proporciones. distancia mayor, ¿no? Entonces sí, Exacto. claro, o sea, es complicado cuadrar para quedar con las personas, y depender del transporte público para volver a tu casa. Es como mucho tiempo que tienes que dedicar, ¿no? Si todo fuera más en el centro de Madrid, Madrid, que no es tan grande, Ujú. o sea, lo que divide la circunvalación de la M30, que es la carretera que aglomera como la almendra de Madrid, el centro, se podría decir, pues no sería tan complicado, pero al final no deja de ser que todo necesitas movimientos y eso, pues cuando tenía 25 años y no tenía ninguna responsabilidad, no había ningún problema, pero 10 años después claramente es una limitación, ¿no? En Saltillo siento que pues yo entré a trabajar en Ramos Arizpe y al final hacía 20 minutos, 25, toda la gente vivía cerca de mi casa, no a más de 15 minutos en coche. Entonces, bueno, me dio la oportunidad de crear vínculos también de amistad con la gente con la que trabajaba, que aquí creo que es un poco más complicado. Ajá. Bueno, es que escuchaba ahorita no sé hace cuánto que no vienes a Saltillo. Bueno, viniste ahora en En invierno. diciembre. Ajá. Te tocó de alguna forma en la temporada de vacaciones, pero no sé si sentiste el tema del tráfico distinto a la vez anterior que viniste. Sí, la verdad es que normalmente suelo ir más o menos una vez al año y es verdad que las 2 últimas veces que he ido sí he notado un incremento en el tráfico y bueno, eso también obviamente hace que la vida sea más complicada para el día a día de los saltillenses, ¿no? Pero bueno, este, aquí no es cuestión tanto de tráfico, sino porque no va tan parada la carretera, pero es como que te tardas mucho en llegar a todos los lugares, no sé cómo explicarlo. Entonces, como que todo te queda muy a desmano.
Ajá. Oye, Laura, hablando un poco de las diferencias y demás, recuerdo en alguna ocasión que estábamos platicando también con tu esposo y entonces él estaba muy asombrado de que las casas en México tenían jardines, ¿no? Es decir, que prácticamente cualquier casa o casi cualquier persona que pudiera acceder a una casa, por muy chiquita que fuera, tenía su jardín, cosa que en Madrid o en España, en Madrid particularmente no es tan común, ¿no? Creo que es en Madrid particularmente porque al final no deja de ser la capital, bueno, Madrid, Barcelona, ciudades grandes, y efectivamente aquí la gente suele vivir en departamentos. Nosotros vivimos en un cuarto piso y pues las casas son muchísimo más reducidas en tamaño y obviamente pues tenemos una terracita y nos creemos los reyes del mambo, ¿no? Cuando de verdad yo siempre crecí en una casa con un jardín bastante considerable en comparación, ¿no? Entonces, sí, eso es duro también adaptarse a eso. De repente, pues pasas de vivir en una casa grande. Justo le digo a mi marido a veces en plan de, he pasado de vivir en 100 metros cuadrados por persona en una casa a vivir en 100 metros cuadrados por 4 personas. O sea, Claro. Y esa es la pero bueno, situación en Madrid. Es decir, con el poder adquisitivo o el estatus socioeconómico en el que te encuentras, si lo trasladas a México, sería una casa con jardín, palapa en el jardín y demás, ¿no? claro, claro, sí, sí, sí. Obviamente, también yo te estoy hablando de una vivienda en el centro de Madrid, porque pues podría haber cosas, pero ya estás mucho más alejado y si no te queda a mano, como en las afueras, ¿no? Mm. Y ahí sí podrías tener oportunidad de tener jardines, espacios comunes, etcétera, pero nada que ver con lo que hay en Saltillo ni con las casas y el tamaño. O sea, en Saltillo me acuerdo que a veces nos quejábamos de las casas del Infonavit y aquí las casas del Infonavit son una mansión, o Un sea, lujo. un lujo, efectivamente, sí. Ajá. Oye, Laura, en cuanto a los salarios, en comparación con Saltillo y haciendo una comparación de cuánto cuesta la vida, ¿en Madrid es más difícil ganarse la vida que en Saltillo? Me refiero a poder pagar una renta, poder tener los servicios básicos de salud, de alimentación, de transporte, etcétera. ¿Dónde consideras, según lo que has observado, que es más complicado esto de ganarse la vida, ¿no? A ver, hay varios puntos. España, por ejemplo, en general tiene un problema de vivienda bastante importante y año tras año llevamos viviendo una subida de precios de las casas, bueno, de la vivienda, tanto si quieres rentar la casa como si la quieres comprar. Entonces, bueno, eso realmente dificulta el acceso a todo mundo a una vivienda. Hablan de que por cada casa que ponen en renta igual y llegan 300 solicitudes. Tengo amigos que hasta han tenido que grabar un video de motivación para que les renten una casa, ¿no? Y les han terminado diciendo que no. Entonces yo eso en Saltillo nunca lo he escuchado. Claro. A la hora de comprar también en Saltillo construyen un fraccionamiento y tú tienes oportunidad un poco de decidir medianamente con unos tiempos lógicos si te conviene o no te conviene la casa. Aquí sí, el día que viste la casa y más o menos te cuadra, no dices que la quieres, te la van a ganar otras 5 personas por delante de ti. O Wow, sea que la verdad es que el tema de vivienda aquí sí está complicado. Y bueno, al final ya no es una cuestión, todo mundo queremos vivir mejor incluso de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces todo mundo buscamos siempre, estamos como en el límite. Entonces al final es como súper complicado la parte de la vivienda. La parte de la salud aquí es bastante buena en general la salud pública. O sea, en general, si quieres ir al hospital, te duele la panza, te duele la cabeza, tienes algún problema, te suelen atender, sobre todo antes de la pandemia. Si te soy sincera, yo tengo un seguro privado desde hace varios años, entonces poco he ido a la seguridad pública, pero bueno, solo me tocó ir en un embarazo para una revisión y la verdad es que funciona bastante bien. Tienen personal preparado, las instalaciones están muy bien, entonces bueno, por esa parte tampoco es una inversión que tengas que hacer como parte de
tu salario, ¿no? La educación de los hijos es complicado de contarte porque, bueno, aquí hay tres tipos de educación. Por un lado está la educación pública, luego está la educación concertada y luego están las privadas. Las privadas para mi gusto son prohibitivas. Mm. La concertada tiene parte de administración privada, pero con apoyo de dinero público. Ah, ok. Y la pública, pues es 100% pública. Lo que pasa es que hay pocas plazas y es muy complicado entrar. ¿Qué pasa? Que tampoco tienes un poder de decisión a dónde quieres mandar a tu hijo, porque es complejo. Hay como concursos para todo. Es como si estuvieras viviendo en una constante solicitud de becas para todo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, la verdad es que el año pasado que nos tocó meter a nuestro hijo mayor en el kinder, fue un drama, pero ya finalmente lo logramos. Pero bueno, a cualquiera que se lo cuentes es que realmente el proceso es muy complicado y estuvimos a punto de quedarnos sin colegio, y si te quedas sin colegio no significa que el próximo año lo vuelvas a intentar, significa que el año que entra es mucho más complejo porque ya hay niños que están más avanzados, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que puede resultar un poco más estresante, entiendo yo, que en un Saltillo que tú dices, ah, pues quiero que mi hijo estudie en el Vivir, en el Freinet o en donde sea, y pues simplemente vas, llenas una solicitud y como que entiendo yo que no es tan complicado aquí, de hecho, Los cambiar a tu interesados hijo son de... ellos, ¿no? O sea, tienes las opciones y tú decides de las opciones y hasta puedes ponerte como, bueno, ¿y qué me das tú? ¿Y qué me das tú? ¿No? Exacto, no, aquí es casi, casi, pues me gané la lotería y qué bueno que admitieron a mi hijo ahí. Ujú. Las concertadas sí que tienen un precio y una mensualidad que podría asemejarse a algunos colegios de clase media de Saltillo Ujú. sin ningún problema, y los privados parece ser que tienen unos precios que son bastante prohibitivos, muy, muy caros. Con respecto a la comida, el día a día, los restaurantes en sí los veo muy, muy caros, pero la cesta de la compra, como le llaman aquí, yo creo que más o menos está ahí a la par, o sea, no veo mayor problema, pero para mí uno de los grandes problemas es la vivienda, porque al final todo mundo necesita donde vivir y ahí Claro. sí que entras en un problema grande. Claro. Ahora, vamos a tu trabajo. Laura, estás trabajando en la Universidad Europea, como bien comentaste, en Villaviciosa de Odón, que es una comunidad, un pueblito que está cerca de Madrid, conectado por el transporte público. Si bien, como comentas, pues se lleva uno sus buenos 60, 90 minutos para llegar a Madrid, de Madrid a Villaviciosa, pero de alguna forma está conectado. Si uno lo ve en Google Maps, está la mancha urbana de Madrid y está como a un ladito, ¿no? Exacto. Cuéntame, ¿qué haces en la Universidad Europea? Antes Universidad Europea de Madrid y ahora solo Universidad Europea, ¿cierto? No, es Universidad Europea de Madrid, Ah, ok. pero también tenemos Universidad Europea de Valencia, Universidad Europea de Canarias y próximamente Universidad Europea de Málaga. Ah, mira, ok, entonces la Universidad Europea es como el paraguas y luego ya depende en dónde esté la de Villaviciosa está en Exacto. Madrid. Ujú. Yo me encargo, bueno, o sea, yo trabajo dentro del Departamento de Operaciones Online, en el equipo de experiencia online, y nosotras nos encargamos un poco, digo nosotras porque de verdad somos prácticamente mujeres en el equipo. Ujú. Nos encargamos de que todas las titulaciones que salen online, ya sea de grados, posgrados, ciclos formativos, etcétera, estén correctamente cargadas en el sistema Ok. y que se cumpla el modelo académico de la Universidad Europea, ¿no? Que estén dados de alta los docentes, que las clases se impartan conforme al modelo, que tengamos los equipos de Teams habilitados correctamente para el día que el alumno entre a clase no vaya a tener ningún problema, que también el docente tenga asignado su carga docente para que también pueda conocer el campus virtual, de tener su material para poder dar esas clases durante su jornada, ¿no? O sea, durante su impartición. Ajá. Esto lo haces, comentabas, un día vas a la oficina y los otros Un cuatro día estás voy. desde casa. Exacto. Trabajas de lunes a viernes. De lunes a viernes, correcto.
la jornada aquí es de 40 horas. Y bueno, aquí sí que veo que hay bastantes más ventajas conforme a esa compatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral de una persona. Por ejemplo, en este caso, desde que nació mi segundo hijo, tengo jornada reducida. ¿Esto qué quiere decir? Que trabajas menos horas a la semana, te reducen una proporción del sueldo, pero al final te compensa porque ya tienes oportunidad de ir a buscar a tus hijos, de estar con ellos en la tarde Claro. y de hacer como las tareas pues que también requieren tus hijos para convivir más. Yo la verdad es que estoy con ellos prácticamente de 4 de la tarde hasta que se duermen, o sea que depende en qué trabajo en Saltillo sería un poco inviable. Claro, sí, justo te iba a preguntar, esto es por ley, no es que la Universidad Europea de Madrid sea buena gente y así. No, eso es por ley. Ajá. Luego la verdad es que tengo mucha suerte en el equipo en el que trabajo porque por ley es que te puedes reducir el horario, pero luego existe otra opción que es adaptabilidad del horario. Entonces, por ejemplo, te quitas la hora de comida y entonces si te reduces una hora y te quitas la hora de comida, te quitas 2 horas en realidad. Ok. Y eso, Entonces, bueno, y eso ya es una situación que cada quien ve con su jefe, con su equipo de trabajo. gubernamentalmente, o sea, el gobierno sí que obliga a que te lo tengan que dar, pero la empresa puede decir que en el horario que tú le estás pidiendo no les conviene, ¿no? No Mm. hace match con las necesidades de la empresa y te podrían decir que vale, que sí te reducen, pero en otro horario. Entonces, bueno, a Ay, mí la verdad es que me han dado a escoger el horario que yo realmente necesitaba. ok. Ahora, me llama mucho la atención esto de 4 días trabajar en casa y un día ir a la oficina. Eso es como el sueño para mucha gente. Entiendo que en Saltillo hay muchos trabajos que ya se hacen desde casa, pero me parece que un ritmo mucho menos acelerado de lo que fue en España a pesar de la pandemia. Es decir, en la pandemia en todo el mundo nos fuimos a las casas, o por lo menos en Madrid, en España y en México. Pero en México, por alguna razón, regresamos a la oficina y en España no todos. ¿Te parece que fue así? Pues a ver, sí, de hecho mis compañeros, por ejemplo, yo entré a trabajar hace 3 años, entonces la época de la pandemia no la viví, ya Claro. entré un poco a esta modalidad de trabajo. Lo que me cuentan mis compañeros es que antes sí iban todos los días, o sea, fue una cosa que sucedió de la noche a la mañana, de todos a sus casas, porque bueno, aquí además los encerraron y no les permitieron salir de sus casas durante casi 3 meses a nadie, Fue más que mucho para más ir al rudo en super. España que en México. En México me parece que Fue era bastante laxo, muchísimo ¿no? más rudo, sí. Ujú. Eh, y luego es verdad que se quedó el teletrabajo. Lo que pasa es que ahora recientemente hay varias noticias de empresas que están pidiendo a sus trabajadores que vuelvan a la presencialidad. Tal vez no 100% presencialidad, pero se está intentando que vuelva más gente, ¿no? Yo personalmente lo veo muy cómodo el teletrabajo, pero también me gustaría, o sea, bueno, creo que hay que ir a la oficina para también poder hacer ese trabajo en equipo, Mm. enterarte de las cosas que están sucediendo en tu organización, no quedarte como pues solo en tu casa y con tus cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre hay un punto intermedio, 2 días en la oficina, 3 días en casa, podría llegar a ser una buena fórmula, obviamente siempre adaptado a las necesidades de las empresas. Eh, Dentro de la Universidad Europea, de todas maneras, cabe puntualizar que no todos los equipos están trabajando este teletrabajo de 4 días en semana y un día solo van a la oficina, sino que nosotros como estamos dentro del área de operaciones online, que solamente atendemos a gente que estudia online, pues hay una manera de justificar que tampoco hace falta nuestra presencia física dentro de la universidad, ¿no? En Claro, presencial pero me cambia la cosa. imagino que la persona de vigilancia, la persona que hace los menús del comedor y demás, pues, a ver, No, incluso los de administración, o sea, pues necesitan a alguien que matricule a la gente, que ajá, inscriba, asesores académicos, los profesores pues tienen que ir a dar la los clase presenciales, claro. presencial. Entonces, bueno, hay una gran parte de la comunidad que sí va presencial y va bastantes más días. Ajá. Ahora, eso es el trabajo que tienes actualmente, pero
años antes, no muchos años antes, estuviste estudiando una maestría, un doctorado en la Complutense de Madrid, ¿cierto? Sí, correcto. Platícame de esa etapa de estudiante de posgrado en España. Pues a ver, cabe mencionar que yo nunca he estudiado un posgrado en México, por lo que no puedo compararlo, Ujú, pero sí que tengo amigos que han estudiado, por ejemplo, el tema del doctorado, eh, y pues me cuentan que el acompañamiento era muchísimo más fuerte que el que yo tuve aquí. También es verdad que a mí se me atravesó un poquito la pandemia en el medio, pero bueno, como que aquí en el doctorado entienden que ya no necesitas tener clases, sino que de repente tienes algún seminario, pero no hay tanto acompañamiento en la parte de investigación ni cualitativa ni cuantitativa, ujú, ni de investigación, ¿no? Entonces al final te toca leer muchísimo, equivocarte mucho. Eh, Siéndote muy sincera, el día que presenté, bueno, que iba a presentar mi tesis doctoral y que estaba haciendo como la presentación en sí, fue cuando dije, ah, es todo esto y de esto se trata. O sea, sí, sí es un proceso que nadie me fue acompañando demasiado, ¿no? ujú, Estaba un poco sola, estaba también desde mi casa, no iba a la universidad, no tenía compañeros en la parte del doctorado. Entonces al final así es un poco más complicado llevar ese proceso que aún así los doctorados en todo el mundo son muy solitarios. La parte de la maestría, pues bueno, un poco como una clase más en México de la carrera y tuve ciertas asignaturas que tenía compañeros de clase, dábamos las clases y presentábamos exámenes o trabajos y eso era lo que te iba calificando, ¿no? Entonces, bueno, como experiencia de todas formas, pues creo que también es retador hacer este tipo de estudios en países, o sea, en otro país, incluso a pesar de que, como comentabas al principio, pues mi familia es de aquí, yo he venido todos los años, pues había cosas como el idioma, las palabras que se utilizan, que son algo diferentes y que te obstaculizan, ¿no? Que te ponen trabas en el camino. ujú. Ahora, Laura, además, ya lo comentaste un poco ahora, pero eres mamá. No fuiste mamá, o sea, es decir, todo tu proceso como mamá ha sido en España, no hay punto de comparación igual que el posgrado. ¿Es así? Bueno, lo único que viví como mamá, se podría decir, es que me quedé embarazada en México, en Ujú. Saltillo, y viví allí como los primeros 6 meses del embarazo. Ok, Entonces, pues sí fue un poco shock venir aquí y ver cómo funcionaba el sistema de aquí, a ver. en cuestión de que yo en México tenía a mi ginecóloga que le tenía su WhatsApp, le podía escribir a la hora que quisiera, le podía hacer consultas, ya sabía cómo, ya me había explicado todo el proceso, no dejaba de estar en un lugar que era mi casa. Entonces, pues yo conocía los hospitales que había, tenía recomendaciones por todos lados, etcétera. Y pues por cosas de la vida me vine embarazada 6 meses. Y claro, en 3 meses tuve que buscar ginecólogo, un hospital donde fueran a nacer mi hijo. Y la verdad es que fue muy complejo y no fue una bonita experiencia al 100%. Entre otras cosas, seguía estando lo del COVID. Ujú, Los hospitales estaban bastante saturados, tanto lo público como lo privado. Y mi hijo nació el 31 de diciembre. Entonces yo me acuerdo que estaban esa haciendo no me la sabía. y la gente diciendo feliz año, no sé qué, y yo ya atiéndanme a mí. Y como Ya. que nadie me atendía realmente, pero bueno, pues son experiencias. Luego ya con el segundo embarazo me recomendaron ya, contando esta historia tan fatídica que tuve con el primero, Ujú. me recomendaron a una ginecóloga, la verdad, súper buena, y el segundo embarazo y parto no tuvo nada que ver con el primero. Y ya la maternidad entiendo que no es vamos, el tema del embarazo y el parto y más parte de la maternidad, pero me refiero ya a la crianza. Entiendo que no hay un punto de comparación, pero un poco lo que viviste
en tu infancia como hija, lo que platicas con tu mamá de lo que es en México, lo que platicas con otras amigas de lo que es en México, a diferencia de España, que hay muchas diferencias, o sea, es decir, si hay como una gran distancia o no. Yo creo que actualmente con lo del tema de las redes sociales, el mundo está muy conectado, se está centrando todos en la crianza Mm. respetuosa, en ver qué es lo que quieren los niños y qué necesitan, en preocuparte por sus sentimientos, por sus emociones. Yo creo que eso es una tendencia que está extendida a lo largo del mundo. Ujú. Eh, ¿La compartes? Sí, yo creo que sí, pero bueno, siempre poniendo límites, porque creo que los límites son bastante importantes para que Claro, no te terminen tomando el pelo y también pues para hacer personas de bien en un futuro, ¿no? claro. Ese es el objetivo. De todas maneras, no te puedo decir mucho porque pues recién mi hijo grande tiene 3 años, o sea, tampoco soy una experta aquí en maternidad. Eh, bueno, yo veo que hay cosas que sí son distintas, por ejemplo, en México, todas mis amigas llevan a sus hijos a piñatas. Prácticamente todos los restaurantes tienen zonas donde hay juegos y puedes estar, o sea, los niños están entretenidos mientras que tú también. Aquí la verdad es que no, no existe casi vida para niños, no, no sé. O sea, los niños van a los parques, que por cierto, los parques están llenos de tierra y piedras en el suelo, O sea, que eso es hay algo mucho, es más adultocéntrico Madrid que Saltillo en ese sentido. totalmente, Mira, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, eso claramente. Bueno, desde los baños, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita había lavabos y muy váteres chiquitos. chiquitos para los niños. Aquí obviamente no, o sea, no hay ni chiquitos, solo hay los grandes normales, ¿no? De hecho, incluso hay muchos restaurantes donde no hay cambiadores para los bebés y pues ya eso te limita un poco para ir a ciertos lugares, ¿no? Claro. Es, pero el tema de los festejos, de las piñatas, pues tengo amigos que todo el rato están en piñatas, todos los viernes, incluso otros días entre semana, ¿no? Sábados. Y aquí no, o sea, por ejemplo, el festejo de los niños se resume a 4 veces al año. Se juntan todos los niños que cumplieron en septiembre, octubre, noviembre y diciembre y hacen una sola fiesta. Mira, Y vas a un parque de bolas, que les llaman aquí, que miden súper poquito espacio y ahí están los 25 niños jugando y no es ese ambiente, no son esos espacios. Yo eso sí que lo echo en falta y me gustaría que hubiera algo más de espacios para niños, porque al final pues los parques están bien, y pero así ha sido históricamente, digo, lo que tú recuerdas en tu infancia en España, cuando ibas, o lo que te platica tu esposo. yo creo que han ido cerrando más cosas desde el momento en el que la gente prefiere tener perros que hijos, Ajá, sobre todo en Madrid. Y sí, o sea, por ejemplo, el Burger King, pues antes tenía su zona de juegos para niños. En los 90 había muchos más sitios para lúdicos para los niños y los han ido cerrando y convirtiendo en bares más para adultos. claro. Entonces, pues bueno. Tenemos la idea en México, no sé si sea una idea errónea, pero que en Europa, particularmente en España, si una pareja decide tener hijos, el gobierno como que los arropa mucho, hay becas para esto y para lo otro. ¿Es así o no tanto? A ver, hay becas, pero las becas dependen de tus ingresos y no siempre están, o sea, no siempre necesitas ganar mucho dinero para tener esas becas. Por ejemplo, hay una beca para la mujer trabajadora Ajá, que te dan 100 euros al mes durante los primeros 3 años de tu hijo, ¿no? Pero pues justo a mí me tocó que cuando nació mi hijo el mayor, yo no estaba trabajando, bueno, tardé 5 meses en conseguir trabajo, ¿no? Y ese tiempo, pues al final no tenía ninguna clase de ayuda porque no estaba trabajando y como que asumen que si no trabajas es porque no lo necesitas. Pero bueno, una vez que empecé a trabajar sí que recibía esa ayuda. Luego hay ayudas para las guarderías, mm, pero en contraparte las guarderías,
la oferta pública es bajísima, es decir, por cada 25 plazas que hay, tal vez hay 1,000 niños que necesitan una guardería, entonces pues a una pública no vas a entrar y las privadas cuestan bastante dinero. Entonces, Por mucho que haya ayuda, por mucho que haya ayudas, pues de todas maneras sigues pagando más de lo que podría costar una guardería en Saltillo, claro, ok. bastante más. Va, sí, entonces ir desmitificando esa idea de que en España, si vas a tener hijos, el gobierno te paga todo y te dan, No, no este, es así. es una Además, fiesta. pues solamente te pagan hasta los 3 años de los niños, entonces después hay que seguirlos Los otros manteniendo. 20, claro. Sí, no, no, no es tan así. ¿Alguna reflexión final, Laura, a manera de cierre que te genere como esta diferencia y este ir y venir, este estar en un lugar y en el otro, este pertenecer a dos nacionalidades, llevar contigo dos culturas, dos historias tan complejas además como la mexicana y la española, ¿no? Que son historias de historias, ¿no? O sea, no hay una España, hay muchas Españas, no hay un Hay muchas México, hay muchos Españas, Méxicos, ¿no? Entonces, efectivamente. eso, no sé, alguna reflexión final. Pues yo creo que es bastante complicado migrar y irte del lugar donde naciste o donde está tu familia o donde es tu zona de confort, sobre todo porque cuando te vas a otro sitio cambias totalmente, o sea, bueno, o te empiezas a adaptar también al otro sitio, a las palabras, a las costumbres, y cuando regresas a tu casa, que se suponía que era tu casa, ya tampoco es tan tu casa. Entonces, bueno, pues como dicen por ahí, ciudadanos del mundo, aunque bueno, yo le tengo muchísimo cariño a México, a Saltillo en particular, y porque fue donde crecí, donde viví, y bueno, se lleva en el corazón, pero es verdad que cuando piensas, regresaría, me encantaría, sí, pero aquí hay estas cosas, allá hay otras, entonces terminas como no estando del todo conforme con todo, o sea, con ninguno de los dos lugares, ¿no? Entonces es complejo, pero bueno, aún así yo animo a la gente a que si salga, si traten de conocer lugares, ya sea por vacaciones, por estudios, es algo muy bonito que te llena bastante. Claro, y piensa en esto que dices, y ya me imagino, estando en Madrid, como bien decías, echas en falta o extrañas cosas de Saltillo, pero el tiempo que estuviste en Saltillo previo a que naciera tu primer hijo, seguramente echabas en falta cosas de Madrid y el problema de tener estos dos mundos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es como complicado. A ver, yo creo que para la parte de tener hijos, familia, tal vez sea más cómodo una ciudad como Saltillo, en cuestión de que tienes todo más cerca, también pues puedes optar a tener ayuda, Ujú. que te ayuden con los niños, que te ayuden con la casa, etcétera, mucho más fácil que aquí, porque aquí la verdad es que como el sueldo mínimo es casi es el sueldo medio de todo el país. Claro, la brecha salarial no es tan amplia, ¿no? No, entonces, pues realmente es muy complicado que puedas decir, pues necesito ayuda, ¿no? O puedo tener ayuda. Entonces, bueno, por esa parte yo creo que sí es mucho más sencillo en lugares como Saltillo tener familia y crecer y pues el jardín de los niños, o sea, de las casas para que los niños jueguen, etcétera. Yo creo que es más fácil, pero bueno, tampoco se vive mal acá. Ajá, claro. Pues te agradezco muchísimo, Laura, esta plática. Qué gusto verte, qué gusto volver a encontrarnos en el espacio virtual y seguramente pronto en el físico también. Igualmente, igualmente, como te decía, te esperamos por acá para que nos vengas a visitar. Así sea, que sea muy pronto y que nos aventemos por allá otro episodio. Y a ustedes que nos escuchan, nos ven a través de las redes sociales de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila, les invitamos a que le den manita arriba, que activen la campanita, que nos sigan para que se vayan enterando de los contenidos que aquí preparamos para ustedes. Nos escuchamos en los siguientes episodios. Hasta luego.